últimos tiempos. Y hablábamos de que con base en el sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de la estatua, ¿sí se acuerdan? De oro, de plata, de bronce, de hierro. Veíamos cómo esos pies de hierro y de barro se representan muy bien lo que es este último tiempo. Y decíamos, de pronto para los que no estuvieron y así ya muy concluido, y los que igual estén muy pendientes, está la transmisión en Facebook, pero también prontamente la subiremos a YouTube. Hablábamos que de acuerdo a la Biblia, en el último tiempo, tal parece que va a haber un gobierno híbrido. ¿Y qué es un gobierno híbrido? Es un gobierno mezclado. Daniel hablaba del barro y hablaba del metal o del hierro. Y analizábamos que el barro representa al ser humano, ¿verdad? Porque fuimos hechos del barro, ya científicamente está comprobado que el ser humano es hecho de barro o tiene barro en su ser. Y la Biblia dice también que los querubines, los arcángeles, los serafines, los ángeles del Señor tenían en ellos algo de metal. Tenían berilio, y eso es uno de el berilio es un compuesto metálico. Entonces, en conclusión hablábamos que tal parece, la Biblia nos dice que en el último tiempo va a haber un gobierno entre mitad humano y mitad, decíamos, extraterrestre, refiriéndonos a algo que no es terrestre, algo que no es humano. Y eso puede significar algo entre la robótica o la inteligencia artificial, que es hecho de metal, o también algo extraterrestre, es decir, fuera de este mundo, y que tiene que ver con los principados y las potestades que se mueven en el aire. La Biblia dice en Apocalipsis que a la bestia, que es la imagen, no habla que sea un ser humano, dice que es una imagen, una estatua, se le dará la capacidad de hablar. Y eso se parece muchísimo a lo que sucede hoy día de robots en el mundo que, por ejemplo, ya son CEOs de algunas empresas o que ya son empleados de algunas empresas, que son, digámoslo en un sentido metafórico, estatuas porque son metálicos o no son humanos, pero se les ha dado la capacidad de hablar. Entonces, toda esta profundidad nos habla las Escrituras. Y siguiendo en línea de ese punto que veníamos hablando, hoy quiero tocar un tema, o quiero que toquemos un tema que se llama, repita conmigo, generación artificial. No sé cuántos de pronto vieron el banner ayer que compartimos en el grupo de WhatsApp. Generación artificial. Y si usted de pronto tiene su Biblia, lo invito a que me acompañe al libro de Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Y vamos a hablar de esa generación artificial. Y ya usted va a decir, bueno, ¿por qué artificial? Ya lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir viendo. Mateo 24, 12 dice la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y dónde estás? Cierra un momentico tus ojitos y dile, Padre, háblame en esta mañana a través de esta palabra. Que sea tu presencia, tu preciosa presencia en medio nuestro, hablando y ministrando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que preste atención a esa palabra, enfriar. Enfriar. Si hablamos que el último tiempo va a haber una mezcla entre barro y hierro, para mí además de que representa todo este estudio que hicimos hace 8 días de extraterrestres, de robots, etcétera, para mí también representa que ese componente metálico habla de una naturaleza humana que se va a proyectar en el último tiempo. Y Jesús, hablando del último tiempo, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y miren que analizando, por ejemplo, una característica del metal, es que el metal es frío. El metal es frío. Y la sensación de frío al tacto humano se debe a la capacidad del metal de absorber, miren esto, porque esto me impresionó. El metal tiene la capacidad de absorber el calor de la piel más rápido que otros materiales. Por ejemplo, si nos encerramos en un cuarto metálico donde hay mucho metal, usted va a sentir mucho frío porque el metal logra absorber el calor humano. No sé si me estoy explicando. Y es el componente que más tiene esta capacidad de absorber el calor. Esto quiere decir que de alguna manera, para mí la Biblia cuando habla de hierro y metal y con el barro,
también representa una frialdad humana. No sé si están conmigo. Cuando Jesús habla de esa frialdad humana y Daniel habla de ese barro y ese metal, para mí también quiere decir que como va a haber un avance tecnológico, y ya lo hay, como va a haber un avance en ese hierro y en ese metal, tal parece que el ser humano, ese metal y ese hierro espiritual, va a absorber parte del calor humano, parte del amor humano. Y en el último tiempo, ya lo estamos encontrando, vamos a ver y ya estamos viendo personas frías. Y yo no me refiero a un frío físico, porque hay gente que uno lo salió y dice, oye, hermano, eso está frío. No sé si de pronto usted es uno de esos, o hay otros o que tienen como calorcito en ellos. Normalmente, si usted va en Transmilenio y se sienta al lado de un gordito, usted va a tener un sueño profundo y reparador. Claro, porque él emana calor. Pero normalmente el que es flaquito a veces no logra como tener ese calor en su ser, ¿verdad? Y hay personas que uno los saluda y son fríos, no sé si le ha pasado, usted de pronto es uno de ellos. Entonces yo no hablo de ese frío físico, yo hablo de un frío espiritual. Yo hablo de ese frío que es ese metal, porque acuérdense que los principados espirituales fueron en algún momento ángeles de Dios, y eso lo veíamos hace 8 días. Fueron en algún momento seres que Dios los creó, pero que se corrompieron, son ángeles caídos. Y esos ángeles caídos que hoy día gobiernan de alguna manera el universo, y por eso Jesús dijo que Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Tal parece que ese componente en ellos va a absorber ese calor humano que hay. Por ejemplo, para no irnos tan lejos, en el siglo XX, es decir, en el 1900 al 1999, hubo 2 guerras mundiales después de la revolución industrial. Y mire que la revolución industrial fue una revolución de hierro y de metal. Si usted estudia la Biblia, empezó a crearse máquinas, se empezó a generar ciertas cosas que antes el ser humano no había visto. Por ejemplo, qué pena ahí, esto era un pequeño comercial para que no vaya a comprar una moto ruidosa, por favor. Igual también nos ayudó para despertarlos. Fíjese que la revolución industrial trajo consigo máquinas como por ejemplo carrotanques, aviones, trajo consigo cañones, nuevas armas, trajo consigo la bomba nuclear. Y a raíz de esa revolución de metal, acuérdese que de los pies que vio Nabucodonosor está mezclado con barro y con metal. Y a raíz de esa revolución metálica o de hierro se generó frialdad humana. Y nomás vemos en el siglo anterior que hubo 2 guerras mundiales. Y esas 2 guerras mundiales, para los que les gusta la historia, ocasionó más de 50 millones de muertos en todo el mundo. Y ocasionó cosas tan terribles como el holocausto judío, y cosas que el ser humano nunca había tenido la capacidad o la frialdad humana para llegar, y se vio a través de eso. Eso sucedió en el siglo pasado, pero por ejemplo en el siglo XXI, es decir del 2000 en adelante, comenzamos a ver que cada vez el corazón comienza a enfriarse más y más, y creo que esto ya lo está viendo en la imagen. Y uno por ejemplo de esas cosas es, por ejemplo, la guerra en Medio Oriente. Estoy hablando de cosas actuales. Otra, por ejemplo, los ataques terroristas, crisis de refugiados y humanitaria, aumento de xenofobia, ataques a escuelas y lugares de culto, venta de niños y trata de personas en general. No, esto no es, hermano, es otra diapositiva que me está haciendo que se me adelanten y no quiero todavía. Hay unas imágenes donde se ve como un niño con armas y demás. No sé si usted ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, por causa de que cargar un arma es legal, se han visto casos muy desafortunados donde chicos, niños o jóvenes entran a un colegio y ¿qué pasa? Matan a otros niños. Y uno comienza a ver que la maldad humana ya comienza incluso a reflejarse no solamente en adultos, sino también en niños y en jóvenes. Y cada vez parece que es peor. Hay casos desafortunados, hay noticias que no vale ni siquiera la pena mencionarlos, pero de entre hermanos, de niños mata a otro niño, etcétera, etcétera, porque cada vez ese metal, esa revolución metálica está enfriando y está quitando el calor humano.
Y vemos, por ejemplo, el aumento de la xenofobia porque en el último tiempo hemos visto un aumento en el tema de la inmigración. Entonces, eso hace que crezca un aumento en la xenofobia en las personas. Por ejemplo, aquí en Colombia a veces vemos esa xenofobia hacia nuestros hermanos de Venezuela o hasta los hermanos ecuatorianos y no solamente aquí en Colombia. Los colombianos también son víctimas de xenofobia en otros países y etcétera, etcétera. En cada país parece que ya hay frialdad y como cada vez es más alto el aumento en la crisis humanitaria, parece que más alto se convierte la frialdad en el corazón humano y en los gobiernos. Y hay gente que empieza a cerrar su corazón porque comienza en un egoísmo de pensar en el yo y en yo cómo estoy, en cómo está mi familia y los demás no me importa. Y esa es la generación en la que estamos viviendo hoy, una generación metálica artificial. No sé si me estoy explicando. Entonces, Jesús, hablando de esa frialdad humana, de ese frío en el corazón del ser humano, Jesús trae una parábola muy importante y que creo y los niños también lo están viendo. Es una parábola que usted conoce y es la parábola del buen samaritano. ¿Sí la ha escuchado? Y el buen samaritano lo encontramos en el libro de Lucas. Acuérdense que estamos en la serie de evangelios. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versos 25 en adelante. Lucas 10, 25 en adelante. Y dice lo siguiente, el mandamiento más importante, Lucas 10, del 25 en adelante. Dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la parábola. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo en la 1960 dice, un levita, ¿qué dice ahí? Pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y lo alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces miren que Jesús viene a una época también algo fría y causado por la religión. Porque la religión se había enfocado tanto en la ley, en las leyes, que se le había olvidado por un momento acerca del amor y de la misericordia. Los fariseos y los escribas de la época estaban más preocupados por ver qué mal hacían o qué no hacían para culparlos y juzgarlos y condenarlos, que en lugar de practicar el bien y la misericordia. Jesús comienza a criticar esta forma de actuar, y Jesús a uno de esos intérpretes de la ley, a una de esas personas religiosas, le dice: mira, hay una historia en la que un hombre de tu mismo pueblo, supongamos de tu misma familia, lo robaron, lo golpearon y lo dejaron al lado del camino. Y uno de tu mismo pueblo, es decir, un mismo familiar, un judío como tú, sacerdote, es decir, pastor o líder religioso, iba pasando y al verlo lo ignoró. Se pasó a la siguiente cuadra, perdón, al siguiente andén. No quiso ayudarlo.
Y para mí este sacerdote, porque Jesús a los fariseos algo que les criticaba mucho, era que ellos eran hipócritas, eran personas que querían mostrarse ante los demás. Para mí esta persona representa a aquel que ayuda solo cuando lo ven. Acá hay otra diapositiva, busquémosla, yo le digo cuál es. Una donde habla de las 3 ramas del buen samaritano. A ver si lo encontramos. Siga, por favor. No, otra. Esa. Bien. Entonces miren que para mí el primer escenario muestra ese líder religioso que solo ayuda cuando lo ven. Y probablemente hoy día estamos en una generación que si me ven o si me dan, por ejemplo, como nosotros tenemos fundación, si me dan un certificado de donación de tiempo o de dinero, entonces yo ayudo. Si no, no voy a hacerlo. O sea, privadamente, donde nadie me ve, donde nadie me puede reconocer lo que yo hago por otra persona, mejor yo no hago nada. Y así hay mucha gente, y hay muchas personas y muchas iglesias desafortunadamente, y muchos líderes cristianos o católicos, religiosos, que solamente ayudan siempre y cuando se les admire o se les reconozca su acción. Pero si no hay nadie que los esté mirando, no hay corazón para ayudar a los demás. Y eso habla de un corazón frío, pero además de un corazón frío, habla de un corazón hipócrita. Pero por ejemplo también estaba el ayudante del templo, que es el levita. Ese ayudante del templo dice que tampoco lo ayudó, siguió de largo. Y para mí eso representa a aquellos que están sin tiempo. Y aquí Jesús trae a referencia a servidores de la iglesia, que de pronto estamos tan ocupados con el templo, tan ocupados con las cosas de la iglesia, que se nos olvida que somos humanos y se nos olvida que hay gente humana que necesita de nuestra ayuda. Y hay veces nos ocupamos en nuestros quehaceres y en nuestras cosas por Dios, como el levita, como el ayudante del templo, que se nos olvida ayudar y pensamos que por el simple hecho de hacer una labor dentro del templo, ya con eso Dios está feliz. Y aquí Jesús está diciendo, mira, esta persona servía en el templo, pero no tuvo tiempo de ayudar. Para mí eso representa aquel que dice, estoy ocupado, no tengo tiempo, no me molestes, tengo otras ocupaciones. Para mí representa a aquella persona que no ayuda porque no tiene tiempo. Y probablemente algunos de nosotros en algún momento hemos sido así. No tenemos tiempo para ayudar. Estamos tan ocupados en esta vida. Estamos tan ocupados con los quehaceres diarios. Estamos tan ocupados con el trabajo, con el estudio, con la familia, con los hijos, con los nietos, etcétera, que se nos olvida ayudar. Se nos olvida ayudar. Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos la posibilidad, uno, de que te prepares en el servicio en la iglesia, pero también de que prestes un voluntariado en la fundación. Si algún día quieres ayudar, aquí en la iglesia lo puedes hacer. Aquí hay voluntariado, hay gente que viene del norte a ayudarnos aquí a veces. Hay personas que vienen de colegios, algunas veces de algunas universidades y vienen a prestar su voluntariado. Algunos lo hacen por un interés de un certificado, otros lo hacen de corazón. Hay gente que se pega su viaje solamente por venir a ayudar y querer hacer algo. Y sacan de su tiempo, porque pegarse un viaje, algunos que han llegado desde el norte, sacar su tiempo del norte un sábado, en la mañana con los trancones en Bogotá un sábado, y llegar hasta aquí y devolverse a invertir prácticamente todo el sábado solamente por venir un ratico a ayudar. Para mí habla alguien que ha decidido, a pesar de que no tiene tiempo, dedicar un espacio para ayudar a otras personas. Y tristemente a veces la gente que está más cerca, que están aquí nomás a la vuelta, no toman el tiempo de venir y ayudar. Y yo no hablo específicamente solamente en la fundación, hablo específicamente en general. Nosotros tenemos que ser personas que nos guste ayudar a las personas. Tenemos que ser gente compasiva, tenemos que ser gente que haga obra social, labor social, porque Jesucristo nos manda a ser buenos samaritanos. Pero ¿qué es lo curioso de aquí? Que el samaritano era alguien que no se llevaba bien con el judío. En otras palabras, ese judío golpeado y maltratado esperaba ayuda de cualquiera menos de un samaritano. Y yo no sé si le ha pasado, pero a veces la ayuda viene de parte de quien tú menos esperas. No sé si te ha pasado alguna vez. Del que menos tú pensabas es el que termina ayudando. Porque ese samaritano era la última opción para ese judío. Pero ese samaritano que se caían mal fue el que resultó ayudándolo. Por eso la Biblia dice que a nuestro enemigo le demos vaso de agua y se le amontonará ascuas de fuego sobre la cabeza. ¿Por qué?
Porque Dios nos llama a ayudar no solamente a los que nos aman, sino a los que nos odian también. Porque Jesucristo dice, ¿qué hacéis amando a los que os aman? ¿Así no hacen todos? Más bien amen a los que los maldicen. Oren por los que los persiguen. Ayuden al que nunca te ayudaría a ti, porque ahí hay recompensa. La ayuda verdadera no es solamente al que tú amas, porque para mí ayudar a mis hijas, pues es mi hija. Para mí llevar a comer a mi esposa, pues es mi esposa, y verá si uno la lleva a comer y verá cómo es que se ponen los problemas en la casa. Ese es mi deber, es mi obligación. Y hay gente que piensa que por cumplir su obligación ya está siendo buena persona. No, esa es tu obligación. ¿Dónde realmente Dios ve ciertas acciones? Cuando yo hago algo por alguien que no es mi obligación, o que incluso esa persona nunca lo haría por mí. La mejor ofrenda es la que no se te devuelve. Porque hay gente que da al que le puede devolver. Yo te invito a comer porque yo sé que él me va a invitar a comer. Yo te invito a tal cosa porque yo sé que hay un beneficio detrás de eso. ¿Cuál es la mejor ofrenda? Cuando tú invitas a comer, cuando tú ayudas al que no te puede devolver, al que tú dices, esa platica se perdió, o sea, yo no la espero. Yo no la espero de ninguna manera. Esa es la ofrenda que realmente vale. Y ese samaritano que sabía que ese judío no le podía devolver, ¿qué hizo el samaritano? No solamente se detuvo, también estaba sin tiempo, también estaba ocupado, pero se detuvo por un momento y decidió no solamente de preguntarle cómo estás, decidió vendarlo, decidió cargarlo en su burrito, llevarlo a un hospital y pagar el hospital. No se trata de dar una moneda, se trata de cambiar la vida de esa persona. Aquí no solamente damos, aquí ayudamos a que la mentalidad del niño cambie. No sé si me estoy explicando. Si quieres ayudar, hazlo a alguien que no te pueda devolver o que no lo merezca de parte tuya. Hazlo, porque ahí hay recompensa. Amén. Entonces, para mí ese samaritano representa el corazón que todavía no se ha enfriado. Dios está buscando corazones en este último tiempo que no estén fríos, que no se hayan dejado contaminar del metal espiritual que les roba el calor humano. Dios está buscando gente dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia hay mucha gente fría, dentro de la iglesia que aún tenga calor en su corazón, para Él a través de esa persona ser manos y ser pies y ser voz para muchos que necesitan ver a Jesús a través tuyo. Pero a través de quién Jesús se va a revelar, a través de los corazones que aún tienen calor en ellos. En el corazón frío no habita Jesús. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora bien, yo hago una pregunta: ¿por qué será que esta generación se ha vuelto tan fría? ¿Por qué será que esta generación saca noticias tan horribles? ¿Por qué será que esta generación se ha vuelto como tan antipática, tan intolerante, tan incomprensiva? ¿Por qué será? Pues aparte de que Jesús ya lo había profetizado, y aparte para que lo estudie en su casa, aparte de que en 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo habla del carácter de los hombres en los postreros días, en 2 de Timoteo 3, y habla que en los postreros días el hombre va a ser vanaglorioso, va a ser malo. Da unas características desafortunadas de la condición humana en el último tiempo. Aparte de que ya la Biblia lo había profetizado, encontremos por qué razones hay. Ahora sí, vayamos a esta imagen. Yo estoy averiguando, ya llevándolo a un contexto sociológico. A mí me gusta mucho cuando doy un mensaje poder mirar la parte bíblica y poder ver la parte estadística de la sociedad para poder comprender un poquito mejor la palabra. Y es, por ejemplo, miren que haciendo un estudio, esto no lo saqué al azar, haciendo un estudio, los sociólogos y personas que estudian la sociedad han llegado a la conclusión que parte de la frialdad humana se debe a la comunicación digital. ¿Por qué a la comunicación digital? Porque la comunicación digital, como las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, miren esto, ha llevado a una mayor interacción en línea en lugar de comunicación cara a cara. Esto puede llevar a la pérdida de empatía y a la deshumanización de las personas cuando las vemos a través de una pantalla en lugar de interactuar en persona. Cuando tú y yo solamente vemos a una persona a través de una pantalla,
mentalmente o en el cerebro se nos brinda al parecer una imagen de que esa persona no es una persona, porque no la estamos viendo, no la estamos palpando. Es por eso que hoy día hay tanta frialdad, porque hay mucha gente que se comunica solamente a través de una pantalla. Entonces ya no logra ver la imagen humana palpable de tacto que tienen todos. Entonces ese calor humano se pierde. Por ejemplo, yo soy una de las personas que, por ejemplo, sí, a veces me gusta pedir a domicilio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el 2020, que fue la época de la pandemia, a los restaurantes que les tocó hacer domicilios. Entonces ya la gente, pues claramente no podíamos salir, pues por las restricciones que habían. Eso hizo de alguna manera que perdiéramos conexión con otras personas. Ya hasta la comida nos la llevaban a la casa. Ya prácticamente cualquier cosa que necesitemos comprar, si queremos, nos la traen a la casa. Estamos en una sociedad que si queremos, no saldríamos a ninguna parte. Es más, el servicio lo podemos ver en vivo. ¿Qué logra una persona que solamente es digital? Pierde la capacidad de interactuar con otros cara a cara, y eso hace que se deshumanice los demás para él. No sé si me estoy explicando. Entonces, sociológicamente se ha llegado a una conclusión que la frialdad humana se debe, uno, a la comunicación digital. Dos, trolls y acoso en línea. ¿Qué será trolls? De pronto alguien si sabe. O trolling. Eso viene, o es un sinónimo de la palabra bullying. Entonces, como hoy todo es digital, por ejemplo, el acoso en línea, la tecnología ha permitido que las personas se escondan detrás del anonimato y participen en comportamientos de acoso y trolling en línea. Esto puede generar un ambiente en línea hostil y deshumanizado. Hoy día, a una persona en internet que nos caiga mal, la pueden mandar al infierno, varias veces lo sacan y lo meten otra vez con todo lo que le dicen. A un pastor que hable algo que no están de acuerdo, ya lo llaman hijo del diablo, del anticristo, y lo meten al infierno y vuelven y lo sacan. Y pareciera que la gente se volvió juez. Pareciera que hoy día la gente tiene la capacidad de opinar y mandar al infierno al que quiera. Parece que hoy la gente tiene la capacidad de tratar mal al que quiera. Si no le gustó el video, lo puede tratar mal. Le puede recordar a su mamá, a su abuelita, bisabuela y tatarabuelita y hasta las generaciones anteriores. Y como es anónimo, como no está frente a frente, entonces se vuelve un cobarde y lo hace detrás de en línea. Pero cara a cara creo que no lo haría, o sería difícil que lo hiciera. Pero ¿por qué la gente opina y dice y trata mal? Porque está detrás de una pantalla. Entonces eso ha hecho también sociológicamente que el bullying en línea haga que la gente se vuelva más fría todavía. Y la gente que recibe ese bullying también se vuelve fría porque siente que la sociedad está en contra de él o de ella. Y eso ha creado, y eso lo hablamos el viernes con jóvenes, eso ha creado un espíritu de ansiedad y depresión en los jóvenes y en las personas. Porque ya la gente está buscando aprobación en línea y como no la encuentra, se vuelven seres ansiosos. Y hoy estamos en la generación más ansiosa de toda la historia humana. Los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, son los adolescentes y jóvenes más ansiosos que jamás la historia haya conocido. Y es por causa de la comunicación digital y del acoso en línea. Otra, por ejemplo, la polarización política. ¿Por qué? Porque las redes sociales y las plataformas en línea pueden fomentar la polarización política al permitir que las personas se rodeen de opiniones y perspectivas similares y alentar el discurso de odio hacia quienes tienen opiniones diferentes. Miren, nomás en las elecciones presidenciales, hasta dentro de los mismos cristianos, la gente se trata terrible defendiendo a un candidato. Y uno dice, oiga, cálmese, ¿es que acaso le van a dar plata por defenderlo? Miren, nomás en las últimas elecciones aquí en Colombia, ¿verdad? Entre los de izquierda y derecha, petristas, uribistas, etcétera, etcétera, se daban palo, pero a morir. Y probablemente, y usted ni siquiera sabía, de pronto yo ya tomándose un tinto leyendo sus comentarios, diciendo, mire lo que le dijeron a usted, mire lo que le dijeron a usted y así. Y la gente peleando, porque hoy día hay una polarización política y cada uno jala para donde quiera. Y ya parece que el que no piensa igual que yo, lo mando al infierno y le digo cosas y lo trato mal y le digo de todo, simplemente porque piensa diferente a mí. Y eso lo ha causado porque hay facilidad de opinión. Anteriormente la opinión era en las urnas y ya. Hoy día es antes de las urnas, en las redes sociales ya está ahí la polarización.
Y trátese mal. Ahorita yo les doy un consejo a ustedes como iglesia. Ahorita hay elecciones. Sean personas sabias y no traten mal a otros. Y no se enciendan contra otros. No peleen con otros. Ese político usted no le va a dar de comer. Él no va a venir a la casa a decirle: vengo a felicitarte por haberme apoyado en tus redes sociales. Él no va a hacer nunca eso. Es más, ni va a saber cómo te llamas. Tú te vas a morir y él no va a saber cómo te llamaste. Así que si usted va a votar por alguien, hágalo y ya, pero no se ponga a tratar mal a otra gente. ¿Sí me explico? Porque la polarización política ha traído también, sociológicamente hablando, frialdad humana. Adicción a la tecnología es otra. El uso excesivo de dispositivos tecnológicos como teléfonos inteligentes y redes sociales puede llevar a la adicción y al aislamiento social, lo que a su vez puede contribuir a la percepción de frialdad o distancia entre las personas. Entonces, eso lo hablé el viernes también. Hoy lo toco un poquito acá porque creo que es relevante para todos. A raíz del metal que se reveló, a raíz de esa revolución metálica, ha hecho que la gente se vuelva adicta a las redes sociales o a los dispositivos tecnológicos. Tal parece que ahora el bebé ya no pide leche, sino que pide un celular. Tal parece que desde que nace el bebé ya tiene desarrollado este dedito. Antes llamaban a mamá así, ahora le hacen así. Se generó una adicción. Se generó una adicción a la tecnología. Vean, yo estoy seguro que si se nos quita el celular 2 semanas, usted comienza a sentir ansiedad. Usted sentir un desespero, usted siente que este dedo ya le está haciendo así. Llega a la iglesia así y uno piensa: no, es que estás con un desespero. Y lo que no nos hemos dado cuenta es que probablemente somos adictos. Y no lo queremos reconocer. Hablamos de la adicción a la marihuana, hablamos de la adicción a otras cosas, al alcoholismo, etcétera. Pero hay mucha gente que es adicta al celular y no lo quiere reconocer. Yo no reconozco que con mis 7 horas diarias en el celular usted vea que yo soy un adicto. Yo soy un adicto. ¿Dónde está mi celular? ¿Qué se hizo mi celular? Tranquilo, hermano. Que se me queden las llaves de la casa, pero que no se me quede el celular. ¿Cierto? Se levanta y lo primero que busca, el celular. Se acuesta y parece que lo arruncha ahí con usted. La adicción a la tecnología ha provocado que la gente ame más un dispositivo que a la gente. Hay niños, casos extremos, que un niño asesinó a sus padres porque le quitaron el celular. Otros casos que son muy comunes, que golpean a los padres porque le quitan el celular. Yo no digo, y yo se los dije el viernes a los jóvenes, yo no voy a ser irrealista, no le voy a decir: nunca uses un celular, borra tus redes, porque ellos no me van a hacer caso, no lo van a hacer. Pero sí les dije a ellos y se los digo a todos: pongamos límites. Límites con el celular, límites con la tecnología, porque sociológicamente está comprobado que la adicción a la tecnología produce aislamiento social. Ya el joven no quiere interactuar con la gente, quiere interactuar con el celular encerrado en su cuarto. Y el aislamiento excesivo es peligroso. No lo dice solamente la Biblia, lo dicen los sociólogos y las personas psicólogas y que estudian al ser humano. Dicen que el encierro excesivo es peligroso, puede terminar en el suicidio. Por eso, si tu hijo o tu hija pasa horas y horas encerrado, ponle cuidado porque es muy peligroso. Yo le dije a los jóvenes el viernes: busquen alternativas para salir, para buscar espacios recreativos con gente sana. Salgan, hagan algo, les dije, aprendan un instrumento, hagan algo diferente, porque el encierro excesivo es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a cuidar a nuestros hijos, amén. Otro, robots en lugar de humanos. Existe gran preocupación porque entre más pasa el tiempo, menos tareas necesitan de intervención humana.
Se cree que muchos trabajos, además de los que ya desaparecieron en el tiempo, no requerirán a un humano para su ejecución. Hay trabajos que anteriormente los hacía un humano, hoy ya no se necesita. Hoy ya no se necesita. Y hay preocupación porque hay gente que incluso está protestando de miedo porque creen que el trabajo de ellos va a desaparecer algún día. Es probable que lo que tú haces hoy, en un futuro muy cercano, lo va a hacer una máquina. Entonces ya el ser humano viene a un segundo plano porque el metal comienza a tomar mayor valor porque es más rápido. O sea, yo no soy tan inteligente como una máquina. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchos ya no saben ni multiplicar porque la multiplicación se lo hace Excel. Y yo me incluyo ahí, uno está tan acostumbrado a poner en los que manejan Excel igual 500 por, no sé, por 30, y ya uno no tiene ¿para qué pienso? O sea, ¿para qué me estreso si es que Excel me lo da en un momentico? O la calculadora o el celular. Entonces ya la gente no está desarrollando una capacidad humana y lo que estamos haciendo es que nos estamos volviendo adictos a la tecnología en el sentido de que ellos me reemplacen a mí. ¿Cuál es el problema? Que el día de mañana es probable que te reemplace completamente. Es más, hay robots mujeres en algunos países que se están vendiendo como esposas para los hombres. Y el hombre dice, yo la puedo programar para que no me moleste, para que no hable, para que no diga nada. Y la programan. Y existe, es que es verdad. Hombres dijeron, yo me cansé de lidiar con mujeres, entonces me compro una robot. Y va a haber mujeres que dicen, ya no me aguanto más mi marido, me compro un robot. ¿Cómo será? Están preguntando precios, yo no sé precios. Vean, se los digo, no soy profeta ni hijo de profeta, no, pero en un pequeño tiempo usted se va a dar cuenta que van a haber matrimonios entre robots y humanos, porque la Biblia dice que se intentarán casar y se darán en casamiento, dijo Daniel. Pero así como no se puede unir el metal con el barro, dice, ellos no se podrán unir. Al final, la mujer, así el hombre robot le haga, mejor dicho, trabaje, haga todo el oficio de la casa que siempre anheló que su esposo hiciera, al final va a terminar rompiendo ese robot porque no se van a entender. Y ni el hombre con la robot porque va a sentir una frialdad humana. Y ya al final ese calor, ese robot no se lo va a dar. Entonces, robots en lugar de humanos. Y último, desensibilización a la violencia. ¿Qué quiere decir esto de sensibilización a la violencia? La exposición constante a la violencia y el contenido gráfico en línea a través de videojuegos, películas y otros medios puede tener un impacto en la desensibilización de las personas hacia la violencia y el sufrimiento humano. Entonces está el niño que juega un jueguito de matar, de sacar sangre. Hay otros juegos más macabros todavía de descuartizar y el niño chiquito lo está jugando. Luego crece y comienza a ver películas de terror. Luego crece y comienza a encontrar en línea videos gráficos reales de asesinatos, etcétera, y no vamos a hablar de eso. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Que está volviendo a la gente en una desensibilización humana que ya no le da miedo ver sangre. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver muchos, como el caso del buen samaritano, gente que necesita ayuda muriéndose y la gente le va a dar igual, porque ya su cerebro ya está frío, porque todo lo que ha visto en línea, todas las imágenes perversas, macabras, películas de terror, por eso yo digo que un cristiano no debería ver películas de terror, porque la película de terror te transmite algo, te transmite cosas macabras. Muchos psicópatas se volvieron psicópatas a raíz de lo que veían. Es más, psicópatas conocidos en la historia le colocaban películas de terror a su víctima antes de hacerle el mal. ¿Por qué? Porque eso quita o trae una desensibilización humana, trae una frialdad para que al momento de hacer la maldad no se sienta tan culpable. ¿Y qué es lo triste de hoy? En Alemania, yo vi un documental hace un tiempo, en Alemania estaban preocupados porque los jóvenes alemanes se compartían entre ellos videos y cosas de maltrato animal, de cosas horribles, y los chicos no parecía que no les daba nada. Y le preguntaron, ¿qué sientes al ver eso? No siento nada, eso es peor todavía porque ya está frío.
No siente, o sea, que el día de mañana si él mata a alguien, ¿qué siente? No siento nada. Hay gente que va al psicólogo o ya a un juez y le dicen ¿qué piensas de lo que hiciste? Nada. Y se ríen en la cara de la gente. Tú mataste, tú, sí, yo lo hice. Y se ríen de eso. Se volvieron gente fría, metálica, artificial. Y es por causa del acceso tecnológico, videos, imágenes que estamos teniendo hoy día. Por eso yo siempre trato como de advertir tanto y repito y reitero, contrólale el celular a tus hijos. Porque tus hijos se pueden volver personas malas, no porque de pronto tú los educaste malos, es porque el acceso que tienen los convierten en personas malas. Pueden crecer y se pueden volver en personas terribles. Si ya no te respetan a ti como mamá, no esperes que respete a la sociedad. Si tú como mamá o como papá no le pones un alto a ese joven, a ese niño para que te respete, no esperes que lo haga con la sociedad. Después, si ese niño o esa niña resulta en la cárcel, va a ser por culpa de que no se le puso un freno. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces analicemos que todo esto habla de una generación artificial de hierro y metálica. Por eso Pablo, y ya terminando en 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Miren lo que habló Pablo. Pablo dijo que aquel que hace obras, que hace algo bueno, pero no tiene en ellos amor, viene a ser como ¿qué? Como metal que resuena. Se vuelve alguien no humano. Pero aquí está el secreto, mi amado hermano. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Johncito, ¿me ayudas aquí? Ya vamos a terminar. Quiero que me escuches esto. Yo qué día hablaba con mi esposa. Desde el momento que Dios nos dio la oportunidad de pastorear, de tratar con personas, yo me analizo un poco a mí mismo y me considero una persona más empática, porque aprendí a conocer diferentes perspectivas de la condición humana. Aprendí a conocer que hay personas que les cuesta ciertas cosas. Hay personas que tratan de ser buenas o tratan de agradar a Dios, pero a veces se desfasan. Y aprendí a no juzgar, aprendí a dejar de criticar tanto, aprendí muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo siento que este último tiempo, donde la capacidad de opinión es tan fácil, de pronto hace que nos volvamos personas insensibles. Y hablemoslo de nosotros como iglesia, Aquí dentro de la iglesia hay personas que están pasando crisis y necesidad. O hay personas de entre ustedes que vamos a cometer errores también. Nos vamos a equivocar, porque tú no eres un robot ni yo lo soy. Pero la iglesia no está para volverse un metal que no le importa lo que tú hagas, o no le importa lo que hiciste, o no, lo que le importa es que cumplas. Y a veces dentro de la iglesia nos volvemos gente muy fría, insensibles. A veces nos volvemos antipáticos. Algún hermano está pasando una necesidad, algún hermano está viviendo una crisis y no nos importa nada. Pero Dios nos está llamando hoy a decir: no permitas que esta generación te convierta en un metal. No olvides que tú eres humano. No olvides que por encima de la religión y por encima de lo que tú haces en la iglesia, por encima de lo que tú logres, hay gente que necesita tu ayuda. Jesús de Nazaret, a diferencia de los fariseos, fue una persona que él ayudó a los que los fariseos no ayudaban. Fue una persona que se detuvo cuando le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue un hombre que, aunque no tenía tiempo, se detuvo para prestar atención a la persona que nadie miraba. Y hoy Dios está llamando a una iglesia que se levante como él, para que
no deje de ser sensible, para que no deje de ser comprensiva, tolerante, empática, amorosa, que no juzguemos de primer momento, que no hablemos a la carrera, que no lancemos o emitamos un juicio simplemente porque me dijeron o porque pensé. Tenemos que aprender a ser personas sabias, tolerantes, que aprendamos a escuchar, que aprendamos a ponernos en el zapato del otro, que esto que él hizo, que dijo, que no hizo, que no dijo, de pronto fue por algo. Necesito preguntarle, averiguar. Nosotros, por ejemplo, como equipo de trabajo en la iglesia, como junta, siempre decimos: preguntemos, averigüemos, indaguemos, sentémonos con la persona a ver qué piensa, qué dice, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, porque no hay que perder la sensibilidad, la tolerancia y la empatía que Jesús nos enseña. Amén. Yo quisiera hacer una pregunta hoy. Y si nadie levanta la mano, no importa, pero quiero hacer una pregunta. De pronto hoy aquí en esta mañana